Bienvenidos amigos y amigas a la sección Biblia Clara del podcast Hablemos Claro. Nos acompaña Edgar Jones y Fernando de la Cruz y esto es Hablemos Claro. Edgar, hoy estaremos estudiando un tema muy importante o respondiendo una pregunta fundamental. ¿Cómo se relacionan el Antiguo y el Nuevo Testamento? Para muchos, estas son dos partes de la Biblia que parecen desconectadas, pero en realidad están profundamente interrelacionadas. Hoy vamos a examinar cómo ambas partes de la Escritura se complementan y por qué son esenciales para una comprensión completa del mensaje de Dios. Y hoy también aprenderemos cómo para poder entender el Nuevo Testamento necesitamos específicamente estar conectados con el Antiguo Testamento y cómo la gracia de Dios es expansiva desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de manera complementaria. El propósito del estudio de hoy es entender la relación que existe entre ambos testamentos y comprender que el Nuevo no reemplaza al Antiguo, sino que lo cumple y que ambos revelan el cumplimiento de las promesas de Dios. Así que vamos a ver en primera instancia, en esta primera parte, cómo el Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo. Háblame un poquito de eso. Desde el punto de vista doctrinal, ¿pudieras tú demostrar que en el Antiguo Testamento ya se sentaban las bases de la redención humana? Sí, comenzaremos, pastor, con la primera promesa que abarcaba a toda la humanidad. En el libro de Génesis aparece una problemática en donde menciona una serpiente hiriendo a alguien y luego alguien diferente aplastándole la cabeza. ¿Recuerda el episodio? Sí, claro, Génesis 3:15, la primera profecía, por así decirlo, de la redención. De hecho, este texto es conocido por muchos como el protoevangelio, cuando habla de la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente. En esta historia nosotros aprendemos que el enemigo no prevalecerá con todas sus artimañas de manera futura, sino que finalmente el pecado será eliminado y de que alguien le aplastará la cabeza al enemigo, pastor. Mira, es muy importante porque mucha gente dice que el Antiguo Testamento es obsoleto. Pues, bueno, se llama antiguo, por lo tanto es que ya no tiene valor, que ya pasó de moda. Sin embargo, el Antiguo Testamento no solo tiene una base histórica y teológica, sino que sustenta el Nuevo. Sin el Antiguo, obviamente no podíamos entender completamente, por ejemplo, el sacrificio de Cristo o el cumplimiento de las profecías que apuntaban a la primera venida de Cristo a esta tierra. Uno de los puntos que el pastor acaba de mencionar sobre el sacrificio de Cristo es uno de los temas principales del Antiguo Testamento, pero es el desemboque total en el Nuevo Testamento. Así es. No se podría hablar de un cordero quitando el pecado si no se hubiese profetizado el cordero que quita el pecado. No se hubiese podido entender el varón de dolores si la profecía del Antiguo no indicaba un varón sufriente y de dolores. O sea, cuando Juan dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan tenía su mente puesto en el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. Por eso, y aquí vamos a ver otra cosa importante, y es que mucha gente utiliza la expresión que usa Pablo, decir el Antiguo Testamento era sombra de lo venidero, y por eso lo quieren descartar. Pero señores, hay un asunto en teología que se llama tipología, donde un elemento representa a otro elemento, y es verdad. El Antiguo Testamento contiene sombras y tipos de Cristo, eso es lo que se llama tipología, y de su obra redentora. De hecho, muchos personajes, muchos eventos y otros elementos rituales del Antiguo Testamento eran un símbolo o un anticipo de lo que ocurriría en el Nuevo. Ponme un ejemplo de un personaje, por ejemplo. Voy a ponerlo no con un personaje, sino que lo voy a poner con el símbolo específico. Ok, ponlo con el símbolo entonces. Por ejemplo, cuando las personas iban al santuario, aquel tabernáculo que se erigió en el desierto, había un momento en donde se entraba y había un lugar llamado el lavacro, donde las personas se lavaban las manos, pero también los sacerdotes que iban a oficiar se lavaban y todo eso. Eso representaba básicamente la experiencia de conversión que debe ocurrir en la vida de todo aquel que tiene un encuentro con el Señor antes de tener un encuentro real. La conversión es indispensable. Oye, tú te has metido en un tema muy interesante porque tú has tomado un ejemplo del santuario. Y el santuario tiene varios símbolos, o sea, tiene varios elementos. Tú hablabas del lavacro, que muchos interpretan que representa el bautismo. En la conversión del cristiano está el altar del sacrificio, donde se sacrificaban los animales que iban a ser ofrecidos y que representa el momento
o pudiera proyectarse al momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario. Están otros muebles, que cada uno de ellos tiene un significado y que cada uno de ellos, interesantemente, habla de Cristo. Pero yo quiero poner un ejemplo de un personaje. Quizá uno de los más conocidos, Moisés. A mí me encanta Moisés. Uno ve y se identifica en la historia. Se han hecho un montón de películas con la historia de Moisés. Y Moisés, sin duda, es un tipo de Cristo. Ya sea que usted lo vea como líder. Sí. O sea, Moisés en el mundo empresarial incluso es un ejemplo de lo que es un verdadero líder que saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Bueno, si lo comparamos con Cristo, Cristo es el líder que nos guía de la esclavitud del pecado hacia la libertad del pecado. Amén. Y eso está prefigurado en Éxodo 12 cuando habla de la salida del pueblo que fue liberado, pero luego en Mateo 2:15 cuando habla de Cristo como el que nos limpia de todo pecado. Y otro ejemplo, Edgar, es el sacrificio del Cordero en la Pascua, en Éxodo 12, que es un símbolo directo de la muerte de Cristo como el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Otra cosa que podemos encontrar básicamente de actuaciones de Moisés como tipo y Cristo como la realidad es Moisés y la comunión con el Padre. Básicamente Moisés fue el único que tuvo un encuentro personal con face Dios, to face. Aparentemente, aunque fue de espalda, pero tuvo un encuentro más cercano con Dios. Y aquel que está más relacionado con el Padre, ¿quién es? Es Jesucristo. Aunque Moisés no es Cristo, representaba aquel es un que tipo de iba Cristo, a llegar. A eso se le llama tipología, o antitipo, donde el antitipo se encuentra con el tipo, en este caso se encuentra con Cristo. Otra de las cosas que debemos resaltar es volver al primer sacrificio. Dice la Biblia que Adán y Eva fueron cubiertos de túnicas de pieles. Y cuando vamos ya al libro de Apocalipsis aparece la expresión siguiente, que el Cordero fue inmolado ¿desde qué? Desde el principio antes de la fundación del mundo. Significa que este antiguo está conectado con el nuevo, porque Apocalipsis depende específicamente del nuevo y Génesis está en el antiguo. O sea, vemos dos ideas, una en el antiguo y una en el nuevo. Primer libro y último libro, y aún siguen conectadas. Sí, y aunque algunos críticos del Antiguo Testamento dicen que simplemente es un libro de historia sin ninguna revelación para los cristianos hoy, están más que equivocados, porque es una clara continuidad, como tú decías, que muestra que todo lo que ocurría en los sacrificios en el Antiguo Testamento iban a ser ahora cumplidos en el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento, lo que demuestra que estas dos secciones de la Biblia están profundamente conectadas. El sacrificio de Cristo es el cumplimiento final de todos los rituales que vemos en el Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento, reitero, es sombra de lo que vendría obviamente en el Nuevo. Ahora bien, Edgar, muchos hermanos, especialmente en el mundo evangélico, dicen, bueno, este es el extremo. Dicen, bueno, es que como es así, ya eso pasó. Ahora vino lo nuevo y hablan de antiguo pacto, de nuevo pacto. Y aunque teológicamente existe el concepto de antiguo pacto y nuevo pacto, yo quiero destacar que así como el Antiguo Testamento era sombra de lo que venía, el Nuevo Testamento no es más que el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y quiero, Edgar, que para que tú también argumentes un poquito, verlo desde el punto de vista de la ley. De la ley y los profetas, porque muchos han dicho, bueno, pero es que ya el fin de la ley es Cristo, entonces ya no hay que guardar los mandamientos. La ley tenía un objetivo, o sea, vamos a hacer una diferencia entre los diferentes conceptos de ley. Por un lado se encuentra la ley que tiene que ver con los ritos y el ceremonial en sí, y por otro lado se encuentra la ley que tiene que ver con la moralidad, y por otro lado se encuentra la ley que tenía que ver con las condiciones higiénicas del pueblo que pertenecían a ellos, a su cultura y a su costumbre. Bien, entonces, cuando hablamos de la ley específicamente o de la ley ritual, hablamos de una ley que fue escrita en un libro. Dice la Biblia que cuando Jesús viene, anula el acta de los decretos. O sea, estaba escrita en un libro, por eso se pudo haber anulado. Y pues, se pudo haber anulado porque fue escrito por un hombre. Hablamos de esa ley ritual. Todos esos rituales llegaron hasta Cristo. Cristo llegó, se acabó todo. Pero cuando hablamos de esta ley moral que contiene principios relevantes, actuales y eternos, no puede ser anulada porque Jesús declaró de esta ley: yo no he venido para anular, no he venido para abolir, sino que he venido para cumplir.
enseñándonos así que la ley moral es eterna, no permanece temporalmente, sino que permanece para siempre. Allá, aquí y siempre. No matábamos, no mataremos ahora, ni en el cielo tampoco. Así es, y muy interesante lo que tú planteas sobre que la ley que estaba escrita, en los argumentos que estaban escritos en un libro escrito por hombres podían ser eliminados, pero la ley moral fue escrita en tablas de piedra, indicando que sería eterna, y fue escrita por Dios con su propio dedo. Y como tú señalabas, Jesús no vino a abolir la ley y los profetas, él dijo: yo vine a cumplir. Y cuando dice vine a cumplir, lo que está diciendo es: en mí se va a cumplir lo que los profetas habían anunciado, lo que los profetas ya habían señalado, y la ley permanecerá mientras existan los cielos y la tierra. Y aunque algunos digan que el Antiguo Testamento es obsoleto o que no tiene contexto para el cristiano, los mismos autores del Nuevo Testamento, incluidos los apóstoles y el propio Jesús, citan y basan sus enseñanzas en el Antiguo. Señores, cuando Cristo dice escrito está hablando ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, ¿de qué está hablando? Del Antiguo Testamento. Escudriñad las escrituras, porque ellos hablan del Antiguo Testamento. Él está hablando de esa escritura, no era el nuevo, porque el nuevo estaba en proceso de formación. Hablaba que esa escritura es inspirada por Dios también. Así es, y es impresionante, hermanos queridos, amigos queridos, Edgar, es muy impresionante cómo estos dos libros están interconectados. Un ejemplo que a mí me encanta poner es el tema de la resurrección de Jesús. O sea, cuando Jesús muere, cumple algo que ya estaba predicho en el Antiguo Testamento, en el Salmo 16, versículo 10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces luego Pedro cita en Hechos 2, capítulo 27, ese mismo texto cuando está dando el sermón después del aposento alto, para demostrar que en Cristo Jesús se cumplió la promesa de la Escritura. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que cuando hablamos de sombra, no hablamos de la eliminación total de las cosas. Significa que no podemos taparnos ojos y decir no hay nada que encontrar en el Antiguo Testamento. Porque usted, pastor, tiene una sombra, pero su sombra no se queda en la casa. Definitivamente. Su sombra le cae atrás por todos los lados donde usted va. Significa que si yo voy a entender la realidad que es usted, entonces yo tengo que ver su sombra que le acompañe, que es el Antiguo Testamento. No porque es significante, sino porque va detrás de mí. Definitivamente. Entonces los dos libros, queridos amigos, están unidos. Algo que queremos establecer es que hay una relación continua, una continuidad en el mensaje. El mensaje es el mismo. Yo siempre he dicho, y es un concepto quizá muy personal, que quizá otros lo comparten, pero que yo siempre me gusta mencionarlo, y es que para mí no existe tal cosa como un antiguo y un nuevo pacto. Para mí es el mismo pacto. Lo que cambiaron fueron las condiciones. Para mí sigue siendo el mismo pacto porque Dios no cambia. Dios es eterno. El pacto que Él hizo con los antiguos es el pacto que quiere hacer con nosotros. Solo que Él dice: ahora yo no voy a escribir mi ley en tablas de piedra, sino que la voy a escribir en su corazón. Ahora no es con sacrificios de animales, sino con la sangre preciosa de Jesús. O sea, el pacto no cambia. Lo que cambia, repito, son las condiciones y el oferente, que en vez de ser un cordero, ahora es Cristo Jesús. Por eso hay una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No son dos testamentos separados, son partes de una sola historia: la historia del amor, la historia de la redención. No son dos libros separados, sino dos secciones de un mensaje: el amor y la salvación de Dios para la humanidad. Amén, amén. Me encantó eso, pastor. Una de las cosas también que podemos ver en ambos testamentos es básicamente la idea de la gracia expansiva, constante, continua y presente. Así es. Muchas personas viven constantemente peleando con la idea de la gracia. Como había modo de aplicación de la ley diferente y había una ley ritual, las personas entonces dicen: pues no hay un Dios que tenga misericordia y que extienda su gracia al Antiguo Testamento. El hecho, querido hermano, de que hubiera una ley ritual con ritos y ceremonias para que usted mantuviera la idea fresca de un cordero que venía en el futuro, habla de un Dios de amor y de gracia. Cuando leemos, por ejemplo, la historia del personaje Noé, la Biblia menciona que él halló gracia ante los ojos de Dios. Así es. El concepto de la gracia no era antiguo, no era presente, sino que también era antiguo y se movía hacia el presente y caminaba hacia el Nuevo Testamento. Mira, hay una historia, Edgar, muy interesante, y amigos, que está en Lucas capítulo 24, verso 27.
Jesús ya había resucitado y ahora él va caminando y se encuentra con dos discípulos en el camino a Emaús. Yo quiero destacar que cuando ellos van caminando, ellos no identifican a Cristo. Y él comienza a hablarles de lo que los profetas decían acerca de él. Y ellos no logran. Los profetas. Y Jesús mismo dice que dice el texto que él comenzó desde Moisés y los profetas y fue explicándole lo que decían de él todas las escrituras. Y esto muestra cómo el Antiguo Testamento se encuentra en perfecta armonía con el Nuevo y cómo se cumple todo, como ya dijimos, se cumple en Cristo Jesús. Pero Edgar, a veces, y quiero ser sincero con esto, amigo que nos está viendo, posiblemente tú tienes tu propia idea. Si tienes alguna pregunta la puedes dejar allí en los comentarios o tu opinión. Pero hay una contradicción aparente o una dicotomía falsa que presentan especialmente en el mundo evangélico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, sugiriendo que el Antiguo es para los judíos y que el Nuevo es para los cristianos. ¿Qué tú dices de eso, Edgar? Cuando vamos al nuevo y vemos a Esteban, por ejemplo, predicando en el concilio, cuando se le iluminó la cara, antes de que llegara la iluminación de la cara de él, la Biblia había mencionado que él estaba citando diferentes autores del Antiguo Testamento y que ellos, o sea, al él tener esa coherencia del texto bíblico del Antiguo Testamento, ahora encontró una comunión con Dios, de tal manera que su rostro resplandecía. Eso pasa en el Nuevo Testamento, pero lo que produjo eso fue las explicaciones del Antiguo Testamento. Lo que usted mencionaba, pastor, sobre la explicación que dio Jesús a sus discípulos, o sea, siempre que vemos que personajes del Nuevo están explicando cosas del Antiguo Testamento, hay algo o expresiones como le ardía el corazón o la cara le iluminaba. Significa que pasan dos cosas cuando tú lees el Nuevo Testamento combinado con el Antiguo. Número uno, tú eres iluminado por la gracia de Dios. Así es. Te resplandece la gracia de Dios. Y número dos, te pasa que tu corazón arde y cobra un significado correcto en las Escrituras. Por eso podemos decir que está en perfecta armonía un testamento con otro. Definitivamente, de hecho, todo el plan de salvación, desde la creación hasta la redención final, está de manera continua y unificada a través de ambas secciones. Me gusta decirlo así. No antiguo, no, dos secciones de la Biblia que se complementan el uno con el otro. Te hablabas, por ejemplo, de la gracia de Dios. Cualquiera diría, bueno, es que la gracia es un concepto nuevo en el Nuevo Testamento, nada más lejos de la realidad. Ya en el Antiguo Testamento estaba presente el concepto de la gracia, el concepto de la misericordia. Por ejemplo, la historia de Jonás y la ciudad de Nínive, donde Dios ofrece perdón a una nación pagana. ¿No es acaso eso gracia y misericordia? Tremendo. El hecho de que Dios liberara a Israel de Egipto no es un concepto de gracia y misericordia. De hecho, ¿qué habían hecho ellos para merecer eso? Nada. ¿Qué había hecho Nínive para merecer la gracia de Dios? Nada. Alguien dirá, ¿se arrepintieron? Bueno, pues es la misma condición en el Nuevo Testamento para recibir la gracia, el arrepentimiento. Yo creo que uno de los problemas, como que lo que trae conflicto en el Antiguo Testamento, tiene que ver mucho con las condiciones culturales en las cuales Dios se manejaba. Dios es un Dios que te relaciona con tu persona y con mi persona en la cultura en donde te encuentras. No es un Dios cultural, pero Dios no descontextualiza tu cultura para comunicarse contigo. Así es. Significa que si en tu cultura hay celular, Dios va a buscar la forma de llegar a ti con un celular. A través del celular. Pero aunque Dios no es un Dios que los principios culturales lo promueve como que son los que predominan, sino su principio bíblico, sabemos que Dios está presente en la cultura. Y como la cultura es antigua, las ideas de sacrificio a lo pagano estaban muy presentes, ¿qué mejor forma de contrarrestar la idea de sacrificio que con un sistema correcto de sacrificio, pero al divino de forma correcta, que represente lo correcto y que tenga un significado perpetuo? Mira, Edgar, hay algunas objeciones muy comunes sobre este tema. Es que algunos dicen, como ya presentamos, que el Antiguo Testamento, sus leyes y sacrificios no tienen relevancia hoy. O sea, eso quedó atrás, en el pasado. Sin embargo, el Antiguo Testamento es crucial. Si queremos entender la profundidad, el impacto del sacrificio de Cristo y sus principios morales, tenemos que obviamente mirar a lo que ocurría en el sistema sacrificial, en la Pascua judía y en los servicios del santuario. Tú hablabas de los mandamientos, la diferencia entre la ley ritual, la ley ceremonial, las leyes civiles, las leyes higiénicas que habían y cómo la ley moral sigue siendo relevante. Un ejemplo simple, no matarás.
sea, usted no podía matar antiguamente, pero tampoco puede matar ahora. Incluso las leyes en todos los países condenan el homicidio, el adulterio, el robo, la mentira, entre otros mandamientos morales que aparecen en los 10 mandamientos de Éxodo 20. Siguen siendo fundamentales hoy para la ética cristiana y son citados y son reafirmados en el Nuevo Testamento. De manera que podríamos decir en esta sección que cuando nosotros entendemos y buscamos a Dios, no lo buscamos en un lado de la Biblia, lo encontramos expandido en toda la Biblia completa. En toda la Escritura. Edgar, una última objeción, que después lo vamos a ver en un capítulo de manera más amplia, y es que la gente dice, bueno, es que no hay una coherencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. ¿Qué tú tienes que decir brevemente sobre eso? Porque vamos a tener, queridos, un episodio solo para hablar del Dios violento y el Dios de amor. Pero hoy queremos, diluvio, exacto, queremos tocarlo ahora de manera, digamos, más simple, porque algunos dicen que uno es violento y otro es amoroso. ¿Cómo conciliar eso de manera simple? De manera simple, podemos entender que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son el mismo. Okay. ¿Cómo combinamos las dos ideas? En el Antiguo Testamento vemos que incluso en las actuaciones de guerra que se efectuaban, Dios tenía misericordia. Mandaba que primero se arrepintiesen o a que abandonasen las tierras e incluso hacer acuerdos de paz antes de que se efectuase cualquier tipo de guerra. Inclusive tomaremos el mismo caso de Jonás, que se manda a la ciudad que se arrepienta. Y muchos podrían decir, pero ¿irán de Dios esa tierra? Pues sí, pues de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y si Dios le dice, permiso, que por aquí va a pasar mi pueblo, ¿cuál es la necesidad de quedarte en ese lugar? Ok, lo que está diciendo es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la misericordia y la justicia de Dios son superadas por la gracia de Cristo Jesús. Finalmente, cuando llegan al Nuevo, pues la gracia de Cristo sobreabunda y supera la misericordia que Dios había mostrado y su justicia en el Antiguo Testamento. Edgar, estamos llegando a la parte final de este interesante episodio. Amigo querido, si tienes alguna pregunta, no olvides escribirla. No olvides también este episodio compartirlo con otros. Nos ayuda mucho que tú le des me gustas, pero también que tú te suscribas y compartas con otros. ¿Con qué te quedas, Edgar, de este episodio? Yo me quedo con la idea de que Dios está presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y me quedo con la idea de que cuando se es expuesto el Nuevo Testamento junto con el Antiguo, se lee y se medita en él, la luz de Dios brilla en tu cara como Esteban y el corazón te arde de sabiduría al entender las Escrituras. Muy bien, 3 puntos importantes que no debemos olvidar. Número 1, el Antiguo Testamento y el Nuevo están profundamente relacionados y no deben considerarse de manera separada. Son una sola cosa. Número 2, el Antiguo Testamento prepara el camino para la venida de Cristo, mientras que el Nuevo cumple y revela las promesas del Antiguo Testamento. Y número 3, ambos testamentos nos muestran el plan de redención de Dios y deben ser entendidos como parte de una historia continua de la salvación. Te animamos a que estudies tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para comprender mejor el plan redentor de Dios para tu vida. Recuerda lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, refiriéndose al Antiguo y al Nuevo Testamento. Así o más claro.